Hola, mi nombre es Oscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y en este episodio de Reflexiones quisiera platicar sobre la fragilidad digital. Y es que nos encontramos en un mundo en el que estamos haciendo fotografías todo el tiempo con nuestros dispositivos móviles, con nuestra cámara digital y estamos haciendo una profusión de imágenes espeluznante. Se calcula que se suben a las redes sociales todos los días 550 millones de fotografías. Y eso está muy bien. El tema es, ¿qué ocurre con esas imágenes digitales? ¿Cómo las preservamos? ¿Cómo las guardamos? ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Las ponemos en un disco duro? ¿Las subimos a la nube? ¿Tenemos algún servicio como el de Apple Fotos o el de Google Fotos? ¿Cuál es la manera en la que estamos tratando de preservar esas fotografías? Y eso es un asunto que para alguien que está iniciando a hacer fotografías tal vez no le preocupe mucho, pero cuando uno ya lleva un rato haciendo obra fotográfica y trabajo fotográfico, resulta que las cosas no se ponen tan simples. Les voy a poner un ejemplo. Primer asunto, cuando mis hijos nacieron hace 13, 14 años, tomé todas las fotografías en digital de su infancia, de cuando eran bebés, etcétera, y las subí a una página web que en ese entonces te permitía hacer Apple. O sea, tú podías subir una página web sin ningún problema. Y entonces yo hice las fotografías, las subí en esa página web para compartir con los abuelos, la familia y demás. ¿Y qué ocurre? Que Apple de un día para otro dice, ya no voy a dar ese servicio porque ya no me interesa, ya no está, y ¡pum!, desaparece. Por cierto, ese es otro asunto. Apple en particular, y no es que quiera criticar en particular a Apple, pero de repente se inventa sus propios formatos fotográficos y resulta que no son compatibles con otros dispositivos. Pasan los años, ya no le interesa seguir dándole soporte a esos formatos y tus fotos se quedan en dispositivos o con formatos que simplemente no puedes volver a recuperar. Esto nos habla de una fragilidad digital. Otro tema, los discos duros. Déjenme decirles, les traje uno. Este es un disco duro con fotografías. Como este y de muchos otros modelos tengo montones de discos duros. ¿Y cuál es el problema? Que son tremendamente frágiles. Cuando no es la fuente de poder, son las conexiones, o resulta que tenías una conexión FireWire hace algunos años y ahora ya ninguna computadora tiene ese tipo de conexión y no hay ningún tipo de conector. Y no tienen idea de la cantidad de discos que se me han arruinado por una u otra razón. Entonces probablemente lo que debemos de buscar es un servicio en la nube. Claro, gran idea. ¿Qué pasa si yo contrato en internet un lugar donde alojen mis fotografías? Y les voy a contar una anécdota que me pasó. Una vez contraté un sistema de estos en la nube que decía ilimitado, tanto dinero. Yo dije, wow, esto está perfecto, puedo subir todas mis fotos y me va a ir muy bien. Comencé a subir mis fotografías y cuando llegué a 1 terabyte de fotografías, dejó de subir fotos. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Hablé a servicio técnico, les dije, oigan, ya no puedo subir más fotografías. Revisaron y dijeron, es que ya tienes más de 1 tera. Y dije, bueno, ¿cuál es el problema? Se supone que es ilimitado. Y me dijeron esto, y es la verdad. Bueno, es ilimitado, sí, pero la letra pequeña del contrato dice que es ilimitado siempre y cuando no se supere el promedio de fotografías o de archivos o de terabytes que toda nuestra comunidad tiene. Es decir, si todos nuestros suscriptores tienen 100,000, de 100,000 suscriptores, todos tienen un máximo de 1 terabyte en promedio, ese va a ser el tope. Entonces, realmente no era ilimitado, realmente era limitado y sí tenía un tope. Y además, cada terabyte adicional de almacenamiento costaba más o menos $500, $400. Imagínense eso en nuestras monedas. Y nada te garantiza tampoco que esos servicios sean infalibles. Son muy caros, bastante más caros de lo que parece, prácticamente igual de caros que tener un disco duro, y los discos duros se destruyen. ¿Cuáles son nuestras otras opciones? Bueno, pues a lo mejor Google Fotos o Apple Fotos. Sí. Y de nuevo, estamos sujetos a que nuestros acervos digitales son limitados porque no podemos subir todos los teras que tenemos de información. Yo tengo muchísimos teras de información de fotografías realizadas y no puedo subir todos porque me empieza a costar. Entonces hay un costo. Pero eso quizá podría ser lo menos importante. Lo importante es que estamos depositando nuestros acervos fotográficos en archivos que son muy fáciles de destruir. Bueno, ok, soportes físicos. ¿Qué soportes físicos hay?
CDs, 300 megabytes de información, DVDs, Blu-rays. A ver, para la cantidad de información que estamos generando son nada. Y por otro lado, aún así, nada nos garantiza que estos formatos se van a poder ver dentro de 75 o 100 años. Desde luego, nosotros ya vamos a estar más que muertos y enterrados, pero ¿y nuestros hijos, y nuestros nietos, y nuestros tataranietos? ¿Cómo vamos a dejarles nuestro legado fotográfico? Déjenme contarles algo. Este es una cosa maravillosa, porque es un álbum fotográfico que probablemente mi madre debió de haber comprado como en los 70s, y que aquí están las fotografías de mi familia. Este álbum en particular es de las fotografías de mis padres. Y aquí está el recuento de sus imágenes. Ahora bien, ¿qué ocurre con eso? Estos álbumes eran maravillosos porque nuestras fotografías se preservaban. Yo sigo teniendo esto a pesar de que mi padre y mi madre ya se han ido, ya fallecieron, pero yo tengo los álbumes fotográficos. Muy bien, eso, ¿cómo se traduce el día de hoy? Quiero decirles que hay un pequeño gran problema, y es que muchas personas ahora su álbum fotográfico es Facebook, por ejemplo, Instagram. Muy bien, eso suena muy bien. El problema es que nuestras fotografías de una manera u otra están en manos de Mark Zuckerberg, que no ha demostrado ser la persona más transparente del universo. Hoy el álbum familiar vive en una cuenta de Instagram, vive en una cuenta de Facebook. ¿Y qué va a ocurrir si estas fotografías desaparecen? Y esto no es broma. Por ejemplo, uno de los grandes temores de Mark Zuckerberg es que se convierta en el próximo MySpace. Esto es absolutamente real. La fragilidad de estos grandes conglomerados de la información es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Y entonces a ellos les estamos confiando nuestros acervos fotográficos. Tengo un amigo queridísimo, al que por cierto le mando saludos, Juan Carlos Valdés. Él es el director de la Fototeca Nacional de México. Entre daguerrotipos, ambrotipos, plata sobre gelatina, todos estos soportes históricos maravillosos, la Fototeca Nacional de México tiene más de 1 millón de piezas. Es una de las fototecas más grandes del mundo. ¿Qué dice su director general sobre la preservación de los archivos sobre estos temas? Sencillísimo, él dice, si no está impreso, no existe. Si no está impresa la fotografía, no existe. Y esto puede sonar muy radical, pero la pregunta es, cuando no la tenemos impresa, cuando la tenemos en tarjetas, en la nube, etc., su nivel de fragilidad es inmenso. Les voy a contar una anécdota personal. Hace no mucho tiempo tuve que estar lejos y tuve que estar comunicándome con mis hijos vía videoconferencia, y para mí fue un momento muy fuerte, muy duro, porque estar lejos era algo que a mí me dolía mucho. Y entonces, mientras estábamos en videoconferencias, yo hacía capturas de pantalla para poder preservar la imagen de mis hijos, recordarlos, etc. Bueno, pues, ¿qué hice con una de estas imágenes? Bueno, pues tengo desde luego el archivo digital, aquí lo pueden ver, pero para mí fue tan importante que decidí hacer una impresión, hacer una copia impresa. De hecho, esta tengo pendiente de mandarla a enmarcar, porque es para mí tan valioso este momento, tan importante históricamente, que no lo voy a dejar en manos de Mark Zuckerberg, y tampoco lo voy a dejar en manos de Android, ni de Apple, ni de nadie. Necesito tenerlo en papel para que lo pueda colgar y para que siga siendo un testimonio de un momento fundamental, crucial de mi vida. Entonces, ¿en quién estamos confiando nuestros acervos? ¿Has impreso tus fotografías últimamente? Tus fotografías más importantes, más significativas. Y no estoy hablando solamente del tema del arte, donde uno hizo un gran trabajo. Las fotografías de nuestros hijos, de nuestros padres, etc. ¿Dónde están? ¿Están en digital? Y si están en digital, ¿en qué disco duro están? ¿Dónde están hundidas? ¿Dónde están perdidas? ¿O en qué lugar de la nube se encuentran? Yo creo que de verdad sí tendríamos que hacer un ejercicio de reflexión sobre la fragilidad de los archivos digitales y preguntarnos, ¿no valdría la pena hacer algunas copias físicas, algunas impresiones, en buenas impresiones, en impresiones de calidad de archivo, para que nuestras fotografías más importantes se preserven? Como mínimo, nuestro archivo documental familiar, doméstico, desde luego tendría que estar en papel,
para que podamos legarlo a nuestros hijos como un objeto y no nada más como algo que esté en la nube o en una página digital. Ya sé que suena muy avant-garde, muy moderno, el tener todo esto en la nube, etcétera, suena muy bien, pero la fragilidad me hace pensar que claro que deberíamos de pensar en preservar estos acervos y así podrían tener nuestros hijos, como yo tengo esta fotografía de la boda de mis padres, la podría tener en papel y así nuestros nietos y nuestros tataranietos podrían tener pues este testimonio de lo que somos, de lo que vivimos y de dónde nos encontramos. Y desde luego, ¿tú qué piensas? ¿Tú estás imprimiendo tus fotografías? ¿Cómo las estás preservando? ¿En un disco duro, en la nube, etcétera? Por favor, escribe un comentario para que podamos seguir el diálogo y saber tú cómo lo estás haciendo y qué opinas de este tema, desde luego. Si el video te gustó, una manita arriba, ya sabes que le ayuda mucho al canal y desde luego, si no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Reflexiones. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.